Comezamos con Tecendo Memoria. Isabel Faraldo, a nosa concelleira, levou xoves ao pleno unha moción na que tentaba que o goberno local cumplise coa lei de memoria histórica e eliminase algunha simboloxía franquista que existe na cidade. O PSOE votou balóns fora e presentou unha moción de sustitución na que decía que eso era traballo do goberno central, cando o goberno central non vai vir a cambiar os nomes das calles de Coruña. Bueno, vimos a necesidade de realmente traballar neste sentido e por eso temos dous invitados que coñecen bastante o que é a memoria, cos que imos a contar hoxe. Begoña Hermida e Rafael Pillado pertencen os dous á asociación Fuco Buxán. Ela é arqueóloga, el foi un dos fundadores de Comisións Obreiras en Galicia, tamén foi un empresariado político no fascismo polo suicio dos 23. Esta charla será unha exposición de cada un dos 20-30 minutos e unha rolda final de 15 minutos de preguntas, así que calquer pregunta, duda ou apreciación que teñades, podela poñer no chat e ao fin da charla vaise comentar. E sen máis, pois damoslle paso a Begoña Hermida cando ti queiras. Hola, bons días a todos. Bueno, como dicía agora Tamara, non? Eu son arqueóloga, teño o dudoso honor de ser a única persoa que escavou fosas comúns aquí en Galicia, e digo dudoso honor porque eso non é unha boa noticia, é unha mala noticia, porque eso quere decir que ninguén, ningunha administración, ninguén en absoluto se preocupou dos represaliados da comunidade galega, non? Entón, eso é un gran problema que temos que solucionar. A ver, non sei, empezo por contarvos un pouquiño, non sei se sabedes, as particularidades que ten Galicia con respecto a moitas outras zonas de España onde sí se fan as exhumacións, non? A primeira particularidade que ten é que en Galicia non houbo frente de guerra, non houbo guerra civil. Dende o golpe de Estado ata que os golpistas se fixeron co control total do territorio pasou unha semana. E a partir de aquí, nesta zona foi a retagarda do frente de guerra que iba avanzando conforme iba avanzando a guerra, non? Polo tanto, ningún dos represaliados que hai en Galicia é represaliado por guerra, por loitas entre exércitos, non? Son todos, absolutamente todos, por motivos ideolóxicos, por medio de paseos, sobre todo ao principio, e despois tamén por medio de xuicios sumarísimos. Ningún foi a guerra dos que están aquí, non? Temos agora mesmo ao redor, ainda hai que autorizar as listaxes, pero ao redor de uns 1.200 corpos enterrados todavía nas fosas comuns. Unha das particularidades que hai aquí en Galicia é que as fosas comuns non solen estar nas cunetas das carreteras como noutros sitios, sino que están nos adros das iglesias. Agora mesmo, polas investigacións, eu podería decir que prácticamente en cada adro de cada iglesia, de cada parroquia de Galicia, hai unha fosa común, pequena ou grande. Hai, ao menos, unha fosa común, pequena ou grande. Temos 375 concellos, que cada concello ten unhas cuantas parroquias, así que se facedes o exercicio de facer a multiplicación, estamos falando de moitas persoas. É importante protexer esas fosas, porque o que nos encontramos nas escavacións é que, claro, as fosas son do 36, do 37 ata o 46, en algunhas zonas si son de guerrilleiros, non? As de 46, 47 son fosas xa de guerrilleiros, pero, bueno, é un amplio abanico de tempo, pero pasou moito tempo. Neste tempo, os adros das iglesias se remodelaron, se ampliaron cementerios, se ampliaron iglesias, se tiraron, se amañaron, se fixeron moitas cousas que afectaron a moitas fosas.
Moitas desas se destrozaron nesas obras sin darlle ninguna importancia. Sempre nos encontramos nas exhumacións que temos que sacar de enriba das fosas un montón de escombros das obras que se van facendo ao longo do tempo, non? Encontramos que moitas veces faltan corpos, non? Por exemplo, na que fixemos en 2018 en Santa Mariña de la Gostelle, tiñamos documentados 37 corpos nesa fosa e apareceron ao final 21, que son moitos. Son moitos, pero son moitos menos dos que tiñan que aparecer, porque o resto foron en algún momento afectados pola construcción dos nichos de parede, que se empezaron a facer para sacar os nichos da terra, e tamén por un incendio que houve na igrexa, por moitas cousas, polo cual esos corpos que desapareceron probablemente ao longo desas obras acabaron, é triste decilo, en escombreiras, tirados nas escombreiras. Ese é o destino final, a última represión que se lle pode dar a unha persoa, ¿no? Aos familiares, non? Saber que os corpos dos seus familiares, despois de pasado un tempo, acabaron tirados, dito así cruidamente, no lixo. Non se pode esperar moito máis. Que máis vos podo decir? A ver, o que máis excavamos nós, o único que excavamos aquí en Galicia de momento é a zona da Aranga. Vos que sodes, non sei, os que sodes da Coruña ou que utilizades a Nacional 6 dirección saída dende Coruña tal, sabedes máis ou menos onde se sitúa, non? É unha zoa con moi pouquiña población, que no 36 tiña moita menos todavía, obviamente. É unha zoa que está nunha zona fronteriza entre Lugo e a Coruña, está xusto na fronteira das dúas comunidades, das dúas provincias, e iso colocou como un lugar estratégico para que haxa unha gran cantidad de corpos enterrados ali. O sea, a porcentaxe de corpos que hai ali enterrados con relación á población que ten é moito máis alta que en ningún outro sitio. Por que? Porque a Nacional 6 era a carretera de fuxida da xente que fuxía da represión nos primeiros momentos. Entón era moi fácil pillalos, había controles na carretera, na estrada, para poder pillalos e matalos. A segunda parte é a súa condición de fronteira, non? Entre os dous. O facían moi ben. Nos atopamos os corpos procedentes da provincia de Lugo enterrados na zoa da provincia da Coruña e viceversa. Os corpos que eran da provincia da Coruña enterrados na parte da provincia de Lugo. Por que facían eso? Porque se despois os familiares querían buscalos, é unha pesadilla encontralos, porque claro, irían a buscalos nas autoridades da súa provincia e ali non costaría ningún rexistro do seu enterramento. Era unha forma de ocultalos moito máis, non? Eu quero tamén decirvos un pouquiño, quería compartir unhas fotos con vos, pero non sei se poderá, porque fixemos unha proba e non saleu moi ben. Vou intentar compartir alo menos unha para que vos fagades unha idea de como son as fosas aquí en Galicia, vale? A ver, vamos a intentarlo, a ver si sale. Vamos a ver con esta. Me diré si aparece, vale? Se ve, Begoña. Se ve? Vale. Pois esta é unha vista cenital do que é unha fosa, bueno, en total son 10 fosas, e se contades son 10 fosas comunes estaban en Santa Mariña de la Gostelle. Isto nos indica un pouquiño como era a forma de represaliar a xente aquí en Galicia, non? Como era esa capacidade de que os pillamos e os matábamos e tal. Cada un destes cadradiños que se ve aquí, que son fosas, non sei se se pode apreciar un pouquiño. Ratón, cando movo. Tamara, se ve o ratón cando movo? Sí, ves o ratón, o que se descoite un pouquiño entre
cortada. Debe ser por a calidad de internet ou estar compartindo. Ao estar compartindo, supoño que as fotos pesan, non terei moitas máis, entón. O que vos quería dicir, isto indica unha cousa, era facían entrenamentos conforme os asesinatos do día, para decirlo así crudamente, non? A ver, nesta fosa, por exemplo, había 4 persoas, era as 4 que asesinaron ese día, as asasinaban nun lugar cercano que se chamaba Ponte da Castellana, as tiraban ao río os levaba ao molino próximo, as deixaban, obrigaban aos veciños a recoller os corpos, a velalos toda a noite para que non a ver se eu deixo de compartir, a ver se sei como se fai para que me podeas o velalos toda a noite para que non viñeran os familiares a levalos e a enterralos ao día seguinte. Entón, cada fosa nos indica que morreron un día determinado. Esta era de 4, aquí hai 2, aquí había 6, había días que tiñan máis traballo que outros. Se me escoita? Mellor agora, non? Esa é o sea, non son as fosas comuns que estamos acostumados a ver na televisión que se dan por Andalucía, que hai 300 persoas na mesma fosa, non? O sea, era o adro da iglesia e facían o furado adecuado para as persoas que tiñan nese momento. As tiraban de calqueira maneira, as tapaban e vía ata o día seguinte que habería outra remesa e empezarían outra vez, non? Isto tiña unha función, non? Primeiro, se desfacían de todos os que ideolóxicamente non podían, o sea, non estaban de acordo con eles, porque claro, eles na retaguardia non querían ter loitas mentre estaban loitando na fronteira, non? Nos frontes de guerra. Entón, para ter a población asustada, porque o medo paraliza, facían estas cousas. E eso tamén facía que a poboación donde se enterraban estuvera moi asustada e non se movera e non fixera nada para solucionar ese problema, non? É curioso que ainda atopamos testemunhas do que pasou nesos momentos, que eran cativos moi pequenos de aquela, claro, porque fai 86 anos, non? Esas fosas que vos acabo de enseñar van do 36 ao 39. Non hai posteriores, non? Claro, fai 86 ou 84 anos, fai moitos anos, pero aínda atopamos testemunhas de homes e mulleres que tiñan 3, 4, 5 anos nese momento e se acordan perfectamente de ver os corpos tirados, pero tamén se acordan perfectamente dos disparos, dos berros que pegaban os represaliados de dor mentras os torturaban antes de matalos, se acordan perfectamente. Son unhas testemunhas moi válidas que están a punto de desaparecer porque claro, o tempo pasa e a xente se fai moi maior e desaparecen todas as testemunhas orais e é unha pena, non? Eu, a ver, decir que cambiando un pouquiño, non? Que España firmou fai moito tempo, no 2009, antes firmara outros, pero no 2009, nos 14 de xulio de 2009, firmou a Convención Internacional para a Protección de todas as persoas contra as desapariciones forzadas. Nesa convención di que as desaparicións forzadas, cando son terrorismo de Estado, como é o noso caso, é o Estado que ten que asumir a búsqueda e a reparación e a garantía de non repetición que ten que dar os Estados, é marca búsqueda, reparación e garantía de non repetición. Aquí estamos falando de eso, dun terrorismo de Estado, e o Estado tiña que ser, non o goberno, falo ben cando digo o Estado porque son dos cosas distintas, o Estado permanece, os gobernos cambian, non? O Estado é o que ten que asegurarse de que os corpos, todo isto se repare e non se volva a repetir, non den esas garantías de repetición. E agora mesmo eso non se está dando de ninguna forma, non? Nos encontramos con moitas cousas. A ver, cando imos a exhumar, cando imos a buscar os permisos para exhumar unha fosa, nos encontramos con que me encontro con que os permisos son os mesmos para exhumar unha fosa común que para excavar un castro.
son exactamente os mesmos. Os tratan como se foran restos arqueolóxicos, o cal non é bo. Incluso nos meus permisos sempre di que os restos hai que leválos ao Museo Arqueolóxico competente da zoa onde están o xacemento. Claro, non se levan ali porque non son restos arqueolóxicos de momento, non son restos arqueolóxicos de momento. A lei de patrimonio di que todo aquilo que leva máis de 100 anos enterrado é un resto arqueolóxico. Temos hasta 2036 para exhumar isto sin que sean considerados restos arqueolóxicos e acaben de verdade expostos nos arqueolóxicos de todas partes. O sea, é unha cousa importante. Isto non debería de pertenecer a patrimonio. Isto debería de pertenecer a xusticia, a non sei, a donde queiran, menos a patrimonio. O que pasa que temos que, como non se fan as cousas, nin siquiera os xulgados saben o que teñen que facer con isto. Unha das cousas características que sempre me sorprende por moitas veces que me pase é que, claro, nos cumprindo os protocolos establecidos polo goberno e cumprindo a lei de memoria histórica, no momento que atopamos os primeiros restos óseos, chamamos ao xulgado. Chamamos ao xulgado para avisar de que atopamos restos óseos nunha excavación e que teñen que vir a miralo. Na maioría dos casos, ven a Guardia Civil, levanta un acta e se olvidan do tema. Nos poucos casos que acaba chegando un forense, sempre nos di, se teñen máis de 20 anos, non me interesan. O cual é un incumprimento flagrante da lei de memoria histórica, pero tamén destos acordos internacionais para a protección das desapariciones forzosas, non? Porque din que as desapariciones forzadas son crímenes, sobre todo cando son desapariciones de Estado, de terrorismo de Estado, son crímenes de lesa humanidade e os crímenes de lesa humanidade non prescriben nunca. Co cal, o sea, sí que tería que estar interesado os xulgados sempre na aparición destes corpos, non? Porque, claro, o forense cando di se teñen máis de 20 anos non me interesan é porque a lei di que os crímenes, incluso os asasinatos, os 20 anos prescriben. Pero neste caso estamos falando de crímenes de lesa humanidade que son imprescriptibles, o cal, pero como os xulgados non saben o que teñen que facer, andan moi perdidos, pois nos encontramos con eso, non? Que ou non veñen, ou cando veñen din, seguide pa diante porque non nos interesan porque teñen máis de 20 anos. O cal se están incumprindo unha serie de leyes internacionais e a lei de memoria histórica tamén se está incumprindo, non? É urxente que aquí en Galicia se faga algo coa lei de memoria histórica. É urxente que se sumen a maior cantidad de fosas que se poidan. Por unha razón, sempre. En Galicia temos un suelo, unha terra que non ten cal. Parece unha tontería, pero sabedes que non temos ningunha cova aquí que teña estalactitas nin estalagmitas, verdad? Non temos porque non hai cal no subsuelo. E entón, eso é un problema para os osos, porque o suelo, ao non ter cal propia, absorbe todo o calcio, toda a cal que poda atopar. Neste caso, a que atopa é a dos osos. Co cal, os osos aquí en Galicia duran moi pouco tempo. Como non se escaben pronto a maior cantidade de fosas posibles, desaparecerán todas as probas do que pasou, todas, absolutamente todas, porque se desaparecerán todos os osos. Entón, é importante sacalos da terra o antes posible para que non termine a súa degradación e se podan devolver aos familiares que é o que están buscando, non? As únicas fosas, é curioso, as únicas fosas que se salvan son as que os represores, cando os asesinaron intentando desfacerse das probas, as encheron de cal viva. Eso fixo, aquí en Galicia, cando fixeron eso fixo precisamente todo o contrario aquí, non? Que os osos se conserven moito mellor, porque a terra do redor tiña outra cal da que tirar que non era dos osos. O sea, o intento de desfacerse das probas o que fixo foi que se conservaran moito mellor. Pero nos casos nos que non
nos que non están así protegidas, é moi complicado, están en moi mal estado, é que tiña un montón de fotos para enseñarvos, pero non que si pesan moito e se intercota, ao final perden a sensación, non? De tal. A ver, non sei, podo decirvos tamén que nas excavacións contan historias, os represaliados cando que están enterrados, cando vamos a sacarnos, nos contan interpretando todas as cousas que hai ali no chan, nos contan a historia do que lle pasou, a contan moi ben. É importante recuperar todas esas historias porque cando poderemos ter tamén a fotografía completa do que pasou nese momento e nesa época. É bastante, non sei como decirlo, pero si, sempre é a mesma sensación, non? No momento que empezan a aparecer os restos, esa sensación de angustia, a maioría da xente que son voluntarios que van ali e acaban chorando, realmente acaban chorando porque unha cousa é que te digan hai 1000 e pico de mortos enterrados nas cunetas en España e outra cousa é velos, non? Ver os restos que contan como foron tirados, ver os furados de bala na nuca que se ven, as balas dentro do cráneo que se atopan, ver os restos, os obxetos persoais cos que foron enterrados, que aparecen, claro, aquí en Coruña se chamaban os cabaleiros do amanecer, os caballeros del amanecer, les chamaban en castellano, ¿no? Que eran a sección da falange que ia por as casas, sacaba aos que levaban na lista, os levaban, os torturaban e os fusilaban, pero os levaban como estaban nese momento, pois iba ás 3 da mañá, pois iría en pixamas, e iba ás 2 da tarde, iría vestido, e iba con todas as cousas que levaban no bolsillo, non? Entón, esas cousas que levaban do bolsillo aparecen nas fosas, pois aparecen fotografías, aparecen carteras, aparecen fotos, cartos, todo eso aparece e nos vai contando a historia. Eso impresiona moito, non? Porque humaniza os osos, porque cando levas moito tempo escavando osos é moi fácil cosificalos, non? Eu cando escavo un enterramento de 3000 anos non se cosifica, ao final xa non se ve como que era unha persoa, non? Pero cando escavas unha fosa na que os zapatos aínda están postos nos pés e os ves perfectamente, aparecen restos da roupa, aparecen as cremalleiras, aparecen as gafas, a dentadura postiza, como nos pasou na fosa na que apareceu Mercedes Romero Abella, que era a mestra de Monelos, que atopamos nesas fosas, nesa fotografía que vos enseñei, está a súa fosa, e atopamos a súa dentadura postiza, que ela levaba a dentadura postiza e atopamos na fosa. Eso humaniza moito os restos e entón os volves a convertir en persoas e iso fai que por dentro se removan moitas cousas, non? Xa sei que isto debería ser un pouquiño máis intentar separarse, non, do sentimentalismo, pero é imposible. Cando a familia está no borde da fosa esperando a que aparezcan os seus restos, cando atopas eso, obxetos tan cotidianos como un lápiz, unha culler, como atopamos, non, culleres que levas no bolsillo, non sei, como un dedal de costura, como este tipo de cousas, pois é moi difícil separar os sentimentos do que ves aí, non? Despois dos obxetos, que é a parte máis romántica, empezas a ver os restos da tortura, no, que se ven, os furados de bala, as balas tiradas por ali, os corpos que non están colocados como cando os colocas con cariño, con amor, non están sin féretro, tirados de calquera maneira, os brazos para un lado e para outro, ves que foron tirados como quen tiraba antes no campo un can cando morría e lle facía e o tiraban, non? Como algo que non é importante, como quitándolle toda a calificación de persoas
aos enterrados aí, entón é moi difícil separar os sentimentos de todo isto, non? E nada, eu creo que iso que non quero estenderme moito máis porque prefiro que sexa a xente a que faga as preguntas e facer máis dinámico isto que soltar moitos rollos, non? Pero iso, eu creo que é importante que se articule moi ben unha lei de memoria. Aquí en Galicia sería moi importante, o que pasa que con o PP o temos moi complicado, non? Pero é importante articular unha lei de memoria histórica na que se poda, sea o Estado, sea o goberno autonómico, sea tal, os que se fagan cargo de exhumar estas cousas, que haxa unha educación nos xulgados para que aprendan o que teñen que facer nestos casos, e que se faga unha protección integral de todas as fosas para que, igual que se protexe o patrimonio, que en Galicia non se fai moi ben, pero hai unha lei pois eso, que se integren polo menos no plan xeral dos municipios para que, en caso de que unha licitación de obras, se sepa que hai unha fosa e que teña a mesma protección que se hai un obxecto arqueolóxico, non? Para que non sigan acabando nos vertedeiros os restos óseos de xente que loitou para preservar a democracia no noso país. Eu creo que con isto esperaría as preguntas da xente. Gracias. Perfecto, Begoña, grazas a ti. Se queres ensinar agora algunha das imaxes, non sei se che irá. Intento, a ver. Esta ya la había compartido. Pero vamos Ahora a ver. vemos a primeira, a que falaches antes. Sí. Esta era a Garda Civil, non sei se se crean. A Garda Civil levantando atestado. Neste caso, cando chegaron, me preguntaron a mí, fixeche isto máis veces? E dixen, sí. E que temos que facer? Me preguntaron. E lle estuve que ir indicando eu o que teñan que facer. Aquí estaban tomando os datos de todas as persoas que estábamos sumando, porque teñen que ir unidos ao sumario. A ver, estos son fotos dos pés. Aquí un pé normal, non sei se o vedes, se aprecia ben, é un pé ben excavado normal, se ven todas as franxes do pé. Este é un pé, ainda que non pareza, un pé que realmente estaba roto, destrozado antes de tiralo seguramente por motivo da tortura, estaba roto, destrozado antes de tiralo a fosa. Falamos, non? Mira, isto é o que sería a pelvis, o que é a zona da cadera, pero isto que se ve aquí é a fibela do cinturón, do cinto, que é o que se conserva, non? Conserva restos de coiro tamén, son restos da roupa que se conservan en todo momento. Os zapatos, neste caso, nesta fosa só se conservaban as solas dos zapatos. Impresiona, non? Ver, todavía se ve. Aquí les falta o fémur a todos, non é un método de tortura, isto é que cando descubrir os corpos todos, se lle saca un fémur a cada un e unha peza dental para enviar a facer as probas de ADN para identificalos no seu momento e poder devolverlos aos familiares. Eso lle falta un oso da perna a cada un dos corpos. A ver, aquí se ve como os corpos non están como tiñan que estar, non están, a ver se va así. Entonces que aquí hai a man deste individuo, está por aquí, está enriba do pescozo deste, porque está boca abaixo, porque claro, foron tirados, aparecen de calquera maneira, non? Da forma en que caen. E aquí, isto que marco aquí, que é o furado da bala do tiro de gracia. Moi redondiña, non destroza nada. Este non era. Aí se ve, non? Se ve perfectamente.
Que máis vos enseña? A ver se tiña máis, a ver se quitando alguna me aparecen as outras. Vale, se me descolocou algunha, o sea, se me foi algunha, pero ainda vos podo... Un momentiño. Un momentiño que vos busco algunha máis mentras... A ver se abre. Unha culler. A veces esta levaba porque isto é un oso do brazo, así que a levaba no bolsillo interior da chaqueta que levara ou no bolsillo da camisa. Son os obxetos así curiosos que se van atopando, non? Estaba por aquí, estaba a culler, aquí vedes as dificultades que hai a veces para sumar, non? Pois excavar esta a rapaza aí en riba da tabla tumbada para poder chegar sin destrozar os osos. Este aquí tan cativiño é unha bala que son esas que aparecen dentro dos cráneos porque a veces o disparo do tiro de gracia na nuca non sai, entón queda dentro do cráneo, pero isto tamén é un oso do brazo, tamén esta apareceu nun brazo, o sea que tiña máis dun disparo, dispararon máis dunha vez. Unha foto, pero que non vos la podo enseñar porque a tiña no ordenador grande que decidiu de repente poñerse, me deu un error destos de pantalla azul, co cal non podo encendelo, non a tiña no disco duro, que era moi interesante, que de outra fosa que fixemos no 2019, sí, na que apareceron 8 individuos e que nos atopamos cunha particularidade aí que conta unha historia moi bonita. Atopamos entre os pés de 3 dos corpos unha botella. Dous delas estaban destrozadas e non aparecía nada máis que barro e auga, pero a terceira estaba enteira e atopamos dentro un papel no que poñía un nome, que supoñemos que era o da persoa que enterraron aí. Co cal, eso quere decir, aí sabemos que o que foi encargado de enterrar esos 8 corpos foi o sacristán. E o sacristán decidiu que non se podía olvidar as persoas que estaban aí dentro, entón, das que coñecía, meteu un papel dentro dunha botella, o tapou e o puso entre os pés para que, se algunha vez os iban a buscar, que souberan quenes eran. Bueno, eso realmente cumpleu a súa función, porque ao ter un dos nomes poden encontrar os nomes dos 8 que estaban aí enterrados, porque había un registro dos mortos dun día, e donde estaba no registro civil, e donde estaba ese morto, pois había 7 mortos máis enterrados descoñecidos, todos asentados como descoñecidos, enterrados aí en ese tirando un pouquiño do fío, pois ao final teño os nomes e apelidos dos 8 que estaban nesa fosa gracias a ese sacristán que fixo ese xesto de un pouco de ternura, ¿no? O cual está moi ben, porque tendo en conta que a maioría dos que están enterrados nesos adros desas iglesias, esas listas negras que utilizaban os caballeros del amanecer e moitos outros para ir a buscalos, estaban confeccionadas precisamente por os curas dos povos, non? Que aproveitaban as confesións para sacarlles información a xente, ás mulleres e aos homens, lle sacaban información e a partir desa información que lle sacaban, filiacións políticas e cosas que tal, pois elaboraban as listas negras que despois os grupos da falanxe usaban para ir ás casas, sacar a xente e asesinala. Entón, tamén había dentro da igrexa xente que non estaba de acordo con eso, non? Facía xestos como ese, non? É unha chadega importante porque non é das únicas que hai en España, non?
con ese tipo de identificación. E, bueno, con isto eu creo que xa me calo, porque senón vou seguir falando tres anos. Pois moitas gracias, Begoña, vai que moi enriquecedor e tamén emotivo o que acabas de contar. Creo que a todos nos toca un pouquiño o corazón. E se non tens nada máis que contar, esperamos as preguntas e damoslle paso a Rafael. Moi ben. Deixas de compartir pantalla, por favor? Ai, sí. Pois, Rafael Pillado, cando ti queiras, podes comezar. Que abro o micrófono. Rafael, por favor, tes que abrir o micrófono. Teslle que dar onde te pon un simboliño dun micrófono para activalo. Ahora. Así? A ver, se me escoita? Sí. Habla. Escoítase. Bueno, pues en todo caso, empezo por decir que un aplauso a Begoña, porque acaba de facer unha exposición extraordinaria e nos ilustra de forma moi importante. Bueno, saludos a todas e a todos e bueno, e que podo decir eu? En todo caso, decirvos que é a primeira vez que utilizo este mecanismo e que este Zoom, de alguma maneira, me trae á memoria un libriño. Se me escoita? Se me escoita? Sí, Rafa, Sí, se escoita todo. perfecto. Ah, perfecto. Pois digo un libriño que foi feito por Xesús Alonso Montero que se titulaba Pedro Petouto. Pedro Petouto era, según Alonso Montero, un mestre situado na zona rural de Galicia que se dedicaba a recorrer as casas para, de alguma maneira, pois culturizar, aportar elementos culturais ás xentes do noso povo. E digo que me trae a memoria porque, no fondo, cando miro a imaxen e cando vexo o mecanismo que utilizamos, pois parece feito na época da clandestinidade, recorrendo as casas ou recorrendo e visitando a xente. En todo caso, moi importante, en plena pandemia, que poidamos facer algo. E en esta línea quero andar. Begoña facía referencia precisamente a aqueles que se opuxeron a dictadura e en fin, se opuxeron ao golpe de Estado, etcétera, e solo en moitos casos, por pensar, eran fusilados, eran masacrados. Pois ben, a min tócame, en certo modo, falar pois da oposición que se fixo á dictadura e desde a experiencia personal. A miña relación coa oposición á dictadura ten que ver co compromiso de meu pai en un momento determinado. Estou falando no ano 42 aproximadamente, que o deteñen en San Ciprián, na provincia de Lugo, claro, e a partir de aí, pois, por un lado, intentan desfacelo, destrozalo, resiste e diríamos, encarcelado, e pasa pois cerca de 3 anos na cadea. Eu son un neno pequeno que vivo esa experiencia, que non teño nin zorra idea do que está pasando, pero que meu pai non está na casa, e de alguma maneira en min van aparecendo inquietudes sobre o que nos rodea. Eu, de feito, veño de San Ciprián, cando tiña 2 anos, a vivir ao Castillo de San Felipe, porque era o lugar onde meu pai estaba preso. Poño esta referencia porque moitas das persoas que de alguna maneira empezamos a camiñar en Ferrol, en Galicia, na batalla contra a dictadura, é porque tiñamos unha especie de colchón de experiencia das nosas familias e de todo o que pasara ese período que agora estaba describindo precisamente Begoña. Ben, os meus primeiros pasos na batalla política e na oposición
teñen que ver coa miña incorporación ao traballo cando tiña 15 anos na empresa Bazán de Ferrol. Realmente teño xa aos 15 anos algunha idea, pero moi vaga, sí de oposición, sí de rechazo, por exemplo, ao tema religioso pola implicación da Iglesia coa dictadura, pero sobre todo me encontro na empresa Bazán cando son aprendiz con un grupo de compañeiros, un grupo de militantes do Partido Comunista, que eran Julio Aneiros, Paco Filgueiras, Paco Balón e outra serie de compañeiros, non moitos, pero que estaban organizados e estaban participando na movilización dos traballadores na súa organización. E realmente a miña experiencia inicial é ingresar nas xuventudes comunistas, pero máis adiante, a partir do ano 66, que hai unhas eleccións sindicais, participo xa como representante, o sea, participo unha candidatura dentro do sindicato vertical, pois donde estábamos militantes comunistas e outros que non o eran, pero que van a configurar a primeira comisión obreira organizada e elexida ademais polos traballadores da empresa Bazán. Aí arranca a miña experiencia, de alguna maneira eu vou a ser elexido no ano 66 membro do xurado de empresa da Bazán, vou a ser elexido presidente da sección social do metal en Ferrol e logo vicepresidente provincial. A partir dese momento se desenrolan na comarca de Ferrol un conxunto de movilizacións das diferentes empresas, porque sí que somos capaces de ir artellando en cada empresa unha comisión obreira. De alguna maneira, eso permitía que houbera un núcleo en cada empresa capaz de facer as reivindicacións, de organizar as movilizacións, etc., e vai a dar lugar pois, a un período que vai desde o ano 66, finales do 66, hasta o ano 72, donde na comarca de Ferrol non hai día que non exista un conflicto social, non exista, diríamos, algún tipo de reivindicación e unha estructura comarcal de artellamento das comisións obreiras. A partir dese momento, pois evidentemente tamén a miña participación a nivel de Galicia e a nivel de España, porque eu son non só o fundador das comisións obreiras de Galicia, un dos fundadores, senón que era o representante de Galicia na coordinadora estatal das comisións obreiras. E, evidentemente, todo ese proceso, en estes momentos estamos precisamente no que se chama a querella argentina, que é presentación de denuncias contra o franquismo e os franquistas pola súa represión, pola súa persecución, e justamente aí aparece pois unha serie de, no meu caso, unha serie de detencións, unha serie de reclusións nas prisións diversas, na militar ferrolana, na civil ferrolana, na Coruña, en Carabanchel, etc., que de alguna maneira vai a ser unha experiencia personal, pero que podía incorporarse a outra moita xente que lle pasou algo parecido a min. E que, por tanto, as comisións obreiras, co apoio sempre presente do Partido Comunista, vai a ser a forza e o instrumento de movilización dos traballadores non só en Galicia, no conxunto de España, e vai a ser un factor, diríamos, que vai a permitir que o sindicalismo este vivo, que o sindicalismo este, diríamos, en cada empresa, ou en moitas das empresas do noso país. E no caso concreto de Ferrol, bueno, de Galicia, pois hai un libro, el libro rojo de la subversión, feita por o coronel San Martín, que era o jefe dos servicios secretos da dictadura, que falaban de que había unha serie de puntos en España que foran perdidos xa. Estou falando do ano 71, que foran perdidos para a dictadura, para o réximen. E el decía que no caso de Galicia, un punto desos era a ría de Ferrol, especialmente a empresa Bazán, a pesar de ser unha empresa semi-militarizada. Bueno, ese recorrido hasta o ano 72 leva a que xusto no 72 o gran conflicto que se produce e que vai a dar lugar a denominación de Día da Clase Obreira Galega desde marzo de 1972, pois
evidentemente, en ese momento se produce unha gran represión sobre a nosa comarca, unha gran represión que nos vai a levar, no noso caso, estou falando agora de Julio Aneiros, de Manolo Amor, de José María Riobó, e nos vai a levar a estar 4 anos detido, pero eu xa pasara, en ese momento, xa pasara pola cárcel, xa estuvera pois 6 meses en unha ocasión, 12 días en outro, algún outro día, 13 ou 14 días tamén en outra ocasión. É dicir, que de alguma maneira, a parte da xente que se opuxo ao golpe de Estado e á represión franquista nos primeiros pasos, en certo modo a miña experiencia personal é unha experiencia distinta, é unha experiencia na que o movimento obrero se pon en marcha frente á dictadura e vai artellándose no conxunto de España e evidentemente vai a ser un factor clave na derrota da dictadura no ano 76-77. Dito isto, recordaba o que acababa de decir Begoña. É dicir, fixademos que estamos falando o que expresa Begoña de uns 86 anos despois da Guerra Civil. Pero é que a estas alturas estamos a 40 anos ou máis de 40 anos da desaparición da dictadura. E aínda a estas alturas a represión queda marcada, pois, diríamos, no enterramento de tanta xente, de tantas xentes. Pero non só eso, é que ademais a estas alturas, 40 anos despois do fin da dictadura, pois sigue sin reconocerse dereitos esenciais a moita xente. Poño un exemplo. No ano 92, cando o Partido Socialista levaba 10 anos de goberno, é a primeira vez que se reconoce a xente que foi perseguida pola dictadura o dereito a cobrar unha indemnización. 10 anos despois se acordaron tarde, pero fixadevos que incluso gobernando o Partido Socialista se excluye a todos aqueles que tiñamos menos de 60 anos e, por tanto, moita xuventude da universidade, das fábricas, etc., non lles foi reconocido o dereito a ser indemnizados polos anos de represión, polos anos de cárcel, polos despidos, por tantas cousas. Por iso digo que no noso país, neste caso estou falando de España, de Galicia, pois o problema é que o tempo pasa a unha velocidade de caracol. É dicir, parece que non pasou tempo. E parece que non pasou tempo e temos enormes dificultades para que incluso a legislación existente se aplique en tantos aspectos. En todo caso, eu remato aquí e, ademais, podía estenderme moitísimo máis, pero non é o caso. En todo caso, a min sí que me parece interesante que se faga toda clase de preguntas porque estamos en condicións de responder. Pero, de feito, creo que acabar coa dictadura foi un mérito, en primeiro lugar, do movimento obreiro, pero de todos os demócratas nos diferentes planos da súa vida, da súa actividade, pero nos queda aínda a tarefa de facer que en España a democracia sea plena e, por tanto, se teñan en conta non só as leis, non só as leis a nivel internacional, sino que, ademais, se nos reconozcan todos os dereitos que se nos viñan negando ao largo do tempo. Graciñas a todos e a todas, en disposición de responder e, non quixera prolongarme máis. A vosa disposición. Pois moitas gracias, Rafael. E damos paso ás preguntas e ídelas escribindo polo chat. Pois sí. Ou tamén, se queredes, podedes abrir audio e preguntalas directamente. Eu creo que é mellor, Tamara, para a grabación. Vale, perfecto. Pois abrides audio e preguntades directamente. Tengo unha pregunta, yo. Para quen? Primeiro tengo unha para Begoña, despois dejaré paso a outras persoas que pregunten e logo outra para ti. Vale, de acuerdo. Begoña, antes, cuando explicaste una cosa,
que me pareció bastante interesante, cuando explicaste lo de que los delitos de terrorismo de Estado no prescriben y que aunque por muchos años que pasen, aunque hayan pasado los 10 años, siguen vigentes, utilizaste un término para explicar cómo se llama y de hecho lo dijiste 4 veces, pero sin embargo no fui capaz de entenderlo bien. Dijiste algo de humanidad. ¿Cómo era? Es de lesa humanidad. ¿Qué? Lesa. Lesa humanidad. Sí. Vale, muchas gracias. Es que yo diciendo, guau, tengo que entenderlo. Y estaba esperando cada vez que lo decías otra vez y decías que no me queda, no sé por qué. Vale, muchas gracias. De nada. Está David Pérez diciéndome que ten unha pregunta para Rafael, así que cando queiras entra e pregunta ya ti mesmo. Bo día a todos, bo día, don Rafael. Teño unha pregunta para vostede. Perdona, pero de don Rafael nada, Rafael a secas, que son moi xoven aínda. Vale, pois... Adiante. Pois bos días, Rafael. Teño unha pregunta. Nun estado como o Estado español, no que estamos vendo o auxe do fascismo ou da ultradereita, vostede cree... Bueno, perdón. Crees que, por exemplo, podemos equiparar a... O sea, non, a ver, é que estou un pouco nervioso, non. Se vostede cree... Joder. Si cree que, por exemplo, o encarcelamento de Pablo Hasél se debe a que o Estado español non recuperou a democracia ao 100%? Bueno, vamos a ver, eu creo que o Estado español recuperou a democracia, pero é verdad que no marco democrático pois hai poderes que siguen estando incrustados, digo, poderes profundamente reaccionarios que están aínda presentes nos aparatos do Estado. E en este caso, no terreo da xusticia, donde non se quere modificar precisamente o actual poder judicial controlado por os amigos, diríamos, os miembros do Partido Popular, pois, e que, por tanto, teñen toda a necesidade de seguir manténdose aí para seguir defendendo os intereses de unha minoría, pois, evidentemente, aplican a lei de acordo cos seus intereses. E máis, estes días aparece con toda claridade como un preso, diríamos, o tesorero do PP, pois pon de manifesto que en un momento determinado lle ofrece o PP que a súa muller non vai a ir á cárcel. Bueno, por que podía propoñer, o sea, por que lle propoñen eso? Por que lle plantexan eso? Porque teñen en esos momentos unha serie de resortes que lles permiten manipular a xusticia ao seu antoxo. É dicir, que democracia sí, pero democracia mediatizada por determinados poderes que en diferentes estructuras do Estado pois aínda sirven intereses profundamente reaccionarios e moitos deles, diríamos, ilegales. Pois moitas grazas. Agora ten a man levantada Isabel Faraldo. Graciñas, Tamara. Graciñas por esta charla que é absolutamente emocionante para un domingo gris de choiva e que saber que por encima de todo está a nosa memoria e que non é xusto que non la deixemos atropelar nin roubar. Así que gracias, Rafael, pola testemunha e gracias, Begoña, polo teu traballo. Begoña dixo algo que eu quería reflexionar con ela, non? Dixo algo que é como moi doloroso, non? Que esos corpos acaben no lixo, non? Eu entendo esa frustración, pero me parece que é unha frustración máis para as familias, con todo o respeto digo, que ao mellor para a propia democracia, non? Quería compartir con ela se a verdadeira perversión hoxe en día, 2021, non está en que se siga homenaxeando todavía as persoas que se sublevaron, que participaron activamente naquel golpe de Estado,
é que todavía ese recoñecemento, cada vez que levantamos un cadáver, outro día comentábamos, por exemplo, o tema da profesora de Monelos, non? Unha muller descoñecida para unha cidade como a da Coruña, onde ela intentou impartir os seus coñecementos, se non é dolorosísimo, non? Esa perversión para a sociedade, a democracia, de que se sigan homenaxeando algúns nomes, non? E a Rafael, toda a miña estima, ademais, ele sabe, toda a miña admiración, comentou unha frase, non? Derrotamos a dictadura no 77, non? Eu quería preguntarlle, desde o máximo respeto, pero tamén desde un dolor profundo, como sentiu a xente, el como primeira testemunha, que o dictador se nos morrese na cama, non? E que deixase moitas cosas atadas e ben atadas, porque a día de hoxe seguimos vendo, bueno, acabamos de falar de Hassel, acaba el mismo de falar como se fai un intercambio con cuestións judiciales, como que Bárcenas nos poña encima da mesa que fala se lle deixamos a muller libre, en fin. Ou, por exemplo, que outro absoluto represor como foi Billy el Niño se nos muriera na cama con unha medalla. Eu quería que Rafael, neste caso, como represaliado, nos dixera se isto é unha frustración ou está superado e temos que seguir mirando cara adiante. Graciñas e azos enormes aos dous e a quen organizou a charla. Gracias, Tamara, e ao que representades. Bueno, pois eu, contestando o que dis, Isabel, pois a mí me sigue parecendo terrorismo o feito de que se siga homenaxeando a próceres franquistas, non? Diante dos familiares dos represaliados. Me sigue parecendo represión que os familiares dos represaliados durante todo o franquismo, desde o 36 hasta o 78, incluso un pouco máis, porque ainda durou un pouco máis, non teñan a mesma consideración que calquera víctima de terrorismo, cando sufriron terrorismo. Eso xa é como se houbera dous niveles, non? De víctimas de terrorismo, o sea, hai un terrorismo bueno, un terrorismo malo, non sei como explicarlo, me parece unha perversión. Me parece unha perversión que aínda 40 anos despois de fin da dictadura en democracia, o Estado non se dedicara a sacar todos os corpos e devolvelos a las familias, porque o non saber onde estaban os teus familiares é outro acto de terrorismo, é outro acto de represión, non? Porque o duelo non se pode terminar hasta que non podes despedirte, non te podes despedir se non tes un corpo, se non tes algo do que despedirte. O que eu aprendín ao longo destes anos é que se heredan, esos dores se heredan, non? Eu falaba unha vez en Canarias, que fui a ver unha fosa de Canarias tamén para excavar, que tamén hai moitas, falaba unha vez con unha bisneta, xa, non? Que me contaba que a súa avoa tiña terrores nocturnos sempre a 1 da mañán, se despertaba berrando, porque era a 1 da mañán era a hora en que entraran na súa casa e se levaran ao seu pai, non? E aínda eso de vella tiña o mesmo terror nocturno, pero que ela tiña o mesmo terror nocturno e que estaba en tratamento, estaba en terapia porque heredara ese medo, non? O sea, esos terrores se heredan e non se pode acabar con esa represión mental a que ainda están suxeitos ata que non se podan despedir realmente, non? Sigue sendo terrorismo. Rafael, eso o micro desactivado, telo que volver a activar. Supoño que ahora estará ben. Sí, ahora está ben. Bueno, Isa, facías unha pregunta que además me parece interesante, moi interesante. Vamos a ver, a menudo escoitamos que, bueno, pois que o cambio da dictadura á democracia se produxo porque o rei non sei que, ou porque determinados poderes non sei canto, pero a puta realidade é que a batalla contra a dictadura no noso país a desenrolou fundamentalmente o Partido Comunista
e evidentemente no ámbito social, sindical, comisións obreiras. É dicir, que a batalla librada se facía con os recursos limitados tamén de unha forza política e da súa capacidade de artellar outras alternativas. Pero é que en ese período de dictadura, durante tantos anos, partidos, por exemplo, como o Partido Socialista, estuveron desaparecidos. Non existían. É dicir, o Partido Socialista apareceu os días previos a, diríamos, a desaparición da dictadura. Entón, era unha batalla, diríamos, en condicións enormemente difíciles. E, por tanto, se produxe un feito real. Debilitada a dictadura, fundamentalmente o movimento obreiro como motor, como forza esencial dese debilitamento, pero non había un artellamento do conxunto das forzas democráticas porque estaban en outro terreo, non querían enfrentarse coa dictadura e, por tanto, non se acumulou a forza necesaria para producir o que era un obxectivo noso, que era a ruptura coa dictadura e, por tanto, ruptura semellante a que podía producirse en Portugal ou en outros países despois da Segunda Guerra Mundial, donde, evidentemente, desaparece o réximen e son represaliados ou son xulgados aqueles responsables da dictadura. No noso caso non. E o non lograr a acumulación de forzas necesarias para esa ruptura nos obrigou a pactar, diríamos, o que foi ese cambio. Pactar de tal modo que pois, os que estaban no goberno, os que estaban coa dictadura, seguiron coas súas responsabilidades, cos seus intereses, etc. E, por tanto, hai un grado de frustración o non haber logrado esa ruptura e, por tanto, estamos vivindo de 40 anos, ainda estamos vivindo as consecuencias do que se chamou reforma pactada, o que se chamou, en definitiva, paso pacífico da dictadura á democracia. E, en estes momentos, falaba eu antes da querella argentina, pois unha xueza argentina está, está intentando enxuiciar a determinados responsables do franquismo, incluso xa en democracia. Non foi posible realizar eso. Aí están as consecuencias. E, por tanto, o dictador morreu na cama e a partir da morte do dictador, cando se produce ese... Outra banda, bueno, pois estos días decías ti, morreu un dos represores máis asquerosos deste país, que conto que no ano 70 nos levaron a Carabanchel a varios de nós e eu unha das cousas que tiña na cabeza de forma permanente é que non nos levaran a Dirección General de Seguridade na Porta do Sol, porque este represor, Billy el Niño, era un dos personaxes que se dedicaba a torturar e a reventarlle a cabeza a todo Dios. Entonces, dito isto, é verdad que o tránsito foi pacífico, é verdad que ese tránsito pacífico permiteu que determinados resortes do réximen continuaran durante tempo. E hai que decir tamén que desde o ano 72 que o PSOE gana as eleccións, desde o ano 82 que o PSOE gana as primeiras eleccións, durante 10 anos prácticamente o que se produce é un pacto con determinados poderes e non se toca temas fundamentais, diríamos, de cambios de fondo. Non digo que o PSOE non fixera cambios, pero, desde logo, no que se refire a existencia de sectores da dictadura aínda presentes, prácticamente non tocou nada. Ao contrario, pactou con esos poderes. Moitas gracias polas respostas. Ten a palabra Martín Gómez. Hola, buenos días. Buenos días. Primero que nada, muchas gracias a Begoña y a Rafael por mostrarnos sus historias y su trabajo. Yo quería hacer una pregunta a Begoña, si hay alguna partida destinada a esto del presupuesto para las excavaciones,
Y también, ¿cuánto se tarda? Por ejemplo, si quieren excavar en algún sitio, si con los permisos y todo, ¿cuánto se tarda? Si hay muchas trabas para poder hacer su trabajo. Esa es la pregunta. A ver, esperamos que este año haya partidas para eso. Una vez que se aprobaron los presupuestos generales, que en el presupuesto general sí que hay presupuesto para memoria histórica. Hasta ahora, desde 2000, ¿cuándo fue que empezó Rajoy? 2000, joder, se me ha olvidado ya la fecha. Bueno, los 8 años de gobierno de PP no ha habido cero presupuesto para estas excavaciones. Esto es un problema porque además, no sé, yo, las asociaciones con las que he colaborado, o sea, estos trabajos son totalmente gratuitos, pero siempre el lema es que no sean los familiares los que tengan que hacerse cargo porque encima ya sería perverso, ¿no? Que aún encima sean ellos los que tengan que pagar los gastos de las exhumaciones. Las exhumaciones son muy caras, cuestan mucho dinero estar allí y se ha hecho por medio de crowdfunding. Básicamente el dinero se ha conseguido por medio de estas plataformas y conseguido el dinero por medio de crowdfunding porque era la única forma de conseguir dinero para exhumar. Ten en cuenta que aquí en Santiago, que es donde llevamos los restos a hacer las pruebas de ADN, porque es uno de los mejores laboratorios, aparte en Galicia es el que tenemos, ¿no? Que es el de Carracedo, el Instituto de Medicina Forense de aquí de la Universidad de Santiago, cobra alrededor de 2.000 euros por cada prueba de ADN. Multiplica, encontramos en la fosa que os encontré eran 21 individuos. Mira, el dinero es solo en las pruebas de ADN, por cada una, eso por un resto y un familiar, o sea, son 4.000 euros cada cosa. Y la mía, que fue que yo, claro, yo puse mi ADN porque fui la que saqué las muestras para que, por si contaminaba algo, esa por lo menos no la cobraron, pero aún así es mucho dinero solo en ADN, es muchísimo dinero. Y después eso es estar allí, o sea, estancia, manutención, el mes que pueda llevar. Una fosa de 20 personas, de 21 cuerpos, cuesta alrededor de 50-60.000 euros excavarla, sin contar las investigaciones de antes. En lo de las investigaciones no hay trabas, en eso no ponen trabas. Es fácil, aquí tenemos la suerte de que yo vivo en Ferrol tenemos el archivo del Tribunal Militar y es fácil acceder para encontrar todas las causas. Los archivos municipales son de libre acceso, solo tienes que pedir permiso y puedes ver todos los libros, ¿no? de registro, que ahí es donde salen registrados todos los muertos, aunque vengan como desconocido y las causas de las muertes a veces sean muy parada cardíaca, porque técnicamente todos nos morimos de parada cardíaca, sea cual sea la causa, aunque sea un disparo en la cabeza, te mueres de parada cardíaca, ¿no? Es el último, la forma final. Ahí sí aparecen. Y después patrimonio no suele poner problemas. No pone problemas. O sea, mientras cumpla los requisitos, que el requisito que te pide es primero tener la titulación y después tener experiencia en excavación de fosas comunes. Yo, una vez que acredites las dos cosas, ningún tipo de problema para los permisos. Eso ahí sí que no han puesto problemas. El problema es la financiación. Pues gracias a Martín por la pregunta, a Begoña por la respuesta y le doy paso a Gustavo. Buenos días a todos e a todas. Gracias a Begoña e a Rafael pola intervención, foi tremendamente interesante. E, bueno, vou facer unha pregunta a cada un. Pois, a Begoña, me pregunto si na actualidade hai moitas solicitudes de fosas de familiares que queiran abrir fosas, si hai, bueno, si dispoñen moitas trabas, non sei se hai algún número por aí para saber as persoas que están buscando os seus familiares e que se expoñen trabas ou como vai o tema. Rafael, pois, naqueles primeiros momentos de sindicalismo, por exemplo, cos compañeiros, si tiñan problemas, porque a mellor había compañeiros afines ao réxime ou, bueno, como eran eses primeiros momentos, se era difícil para convencelos, non sei. Non sei como eran esos primeiros momentos.
A ver, sí, hay muchos familiares buscando todavía los restos. Fue curioso que hace un par de meses, creo que fue, el gobierno lanzó como un concurso, ¿no? Bueno, lanzó una dotación para memoria histórica en la que tenías que preparar unos proyectos para resolver en un año y estaban dotados con una cantidad de dinero. Y fue anunciar esa votación y mi teléfono echaba uno, ¿no? De gente que me llamaba para ver si lo aprovechábamos para encontrar a sus familiares y todo eso. Era imposible, ¿no? Porque en un año no se puede hacerle una investigación y esas dotaciones era que tenía que acabarse en un año todo el proyecto, ¿no? Pero sí, la gente está buscando a sus familiares. A veces ponen trabas los familiares mismos porque todavía hay miedo. La gente habla, o sea, te cuenta muchas cosas en privado, pero cuando le dices vamos a grabarlo para que quede testimonio de lo que me estás contando, no quieren dejar constancia grabada porque todavía tienen miedo de que esto cambie y eso se aproveche para que todo vuelva a empezar otra vez. Hay muchísimo miedo todavía sobre eso. Entonces incluso hay familiares que no quieren saber nada, o sea, hay familiares que no quieren saber nada porque tienen miedo, ¿no? De meterse en esto y que les pueda, si esto cambia, que es lo que te dicen, si esto cambia, que puedan tener problemas. Rafael, para contestar, tens que activar outra vez o audio. Bueno, xa empezamos a dominar o terreno, xa empezamos a ter capacidade de control. Está ben? Me escoitades? Me escoitades? Perfecto. Ahora... Perfecto. Perfecto, moi ben. Bueno, a pregunta que me fai o compañeiro, teño que decir o seguinte. Vou poñer o exemplo da empresa Bazán. Vamos a ver, primeiro, no caso da Bazán de Ferrol, que ahora se chama Navantia, pois era unha empresa semimilitarizada, por tanto, con un control sobre a población laboral moi importante, donde, evidentemente, o réximen, a través de falangistas, a través da policía política, etc., pois facían un control estricto. A maioría dos traballadores eran xente, diríamos, pro-republicana, a maioría eran xente que estaban contra a dictadura, pero como moi ben acaba de decir Begoña, daquela o medo á dictadura era moi forte. Por tanto, para poder facer algo de tipo colectivo era imprescindible ter outra serie de compañeiros que compartiran contigo, pois tal. Quen diríamos, arrancou ese artellamento inicial? Os militantes comunistas que tiñan conexión coa época da República ou ben xente nova que, por relación con estes amigos, pois se foi sumando a facer determinadas reivindicacións. Hai que ter en conta que a experiencia que tiña a xente de Bazán non era a experiencia das comisións obreiras, era a experiencia, pois, no seu momento da CNT, no seu momento da UGT, e que tiñan unha experiencia de sindicatos cerrados, cada un no seu. Non había experiencia de un traballo colectivo máis alá das ideas que poidera ter cada un. Por tanto, poñer en marcha comisións obreiras era utilizar, e isto o entendeu perfectamente o Partido Comunista, era necesario encontrar mecanismos que permitiran algún tipo de negociación. E a experiencia que íbamos tendo era a que se adquireu pois no País Vasco ou en Asturias, donde para poder reivindicar se os sindicatos eran ilegales, non existían, para poder reivindicar tiña que constituirse comisións de traballadores para negociar cada aspecto. É dicir, que se había un problema nas duchas para poder reclamar a empresa que había que reparalas, pois evidentemente tiña que haber alguén que dera pasos. Eso, en Asturias, sobre todo na minería, se foi configurando que se chaman comisións, que eran pois grupos de traballadores que se poñían de acordo para ir a falar coa dirección. Eso eran comisións, pero comisións non permanentes, sino comisións como unha experiencia que foi adquirindo un certo dinamismo.
Por tanto, era ir sumando pasiño a pasiño, hasta que o Partido Comunista veu en esas comisións pois un pouco o elemento que permitía reorganizar o sindicalismo, e entón se lle foi dando a esas comisións un carácter estable. Por tanto, na empresa Bazán, como experiencia, tiñamos que estar moi atentos á represión da empresa, á represión policial, etc. E, claro, a cuestión era que si ti te movías con un grupo reducido, era reprimido e eso se reventaba. Entonces necesitabas utilizar un mecanismo legal. Ese mecanismo legal no seu momento foi un éxito rotundo, que era presentarse ás eleccións do sindicato vertical para adquirir representación diante dos traballadores. Unha persona que se presentaba para reclamar non sei que era reprimido, pero se ti utilizabas esa vía legal, se permitía aparecer diante dos traballadores como representante deles e, por tanto, tiñas unha forza moral e unha forza legal, entre comillas. Porque, a pesar de todo, a min no ano 68 me sacaron todas as miñas responsabilidades, sencillamente porque reclamábamos, organizábamos e mobilizábamos. Por tanto, a maioría da xente, a maioría dos traballadores eran favorables ao que facíamos, pero o medo era moito, e logo tiña os instrumentos que tiña a dictadura dentro da empresa, pois estaban exercendo permanentemente, e había que correr o risco de ser reprimido, de ser despedido ou cousa parecida. No noso caso, a verdade é que aguantamos bastante ben hasta o ano 72, onde fomos despedidos pois unha parte moi importante das xentes que nos habíamos ali organizado. Non sei se con isto explico ben, pero o proceso era as primeiras reivindicacións non podían ser reivindicacións políticas. As primeiras reivindicacións, para que non poideran golpearte, tiñan que ser sobre temas sociales, temas económicos, etc. Entón, aínda sendo cargo sindical, facíase reivindicacións. No proceso, en uns anos, fomos pasando de reivindicar só económicamente a incorporar a reclamación do dereito de folga, da libertad sindical, pasiño a pasiño, e en un momento determinado tiñamos unha reivindicación sociopolítica, é dicir, económica, social e política. Todo eso pasiño a pasiño. Pois, perfecto. Doulle a palabra ahora a Susana para que faga a súa pregunta. Susana, estás por aí? Pois, mentres Susana non dá señais, pasamos a Miguel Cividanes. Creo que está falando, non? Pues... ¿Me escucháis bien? Pasa a ti, Miguel, escoítasete ben. Sí. Guay. Bueno, en realidad mi pregunta podéis ignorarla si es que ya la habéis resuelto, porque entré un poco tarde a la charla y mi pregunta es para Begoña. Puntualmente, como tengo más relación igual con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad en Argentina y tengo más conocimientos por allí, ¿qué tan demencial es la idea? Primero, ¿qué tanto sirvió la experiencia latinoamericana en explorar lo que está pasando aquí? Si lo habéis respondido ya, podéis ignorarlo. ¿Y qué tan demencial es la creación en España de un Banco Nacional de Datos Genéticos, como el que tiene Argentina, donde se puedan aportar ADN voluntariamente o donde haya apoyo de organizaciones internacionales para pagar cuestiones como las pruebas de ADN? La creación de un banco de ADN nacional es una reivindicación desde hace mucho tiempo, es absolutamente necesaria. Necesaria porque
es más fácil conseguir ADN de un familiar más directo, o sea, un hijo o un nieto, y conforme van pasando las generaciones, es muy difícil que el ADN pueda ser válido para cotejar, ¿no? Entonces necesitamos conseguir el ADN de esos familiares ya muy mayores que están buscando para conservarlo, para encontrarlos, y necesitamos conseguir guardar el ADN de esos cuerpos que levantamos y no hay familiares de momento buscándolo, o si los hay pero no los hemos encontrado, no nos hemos tropezado, ¿no? Entonces es fundamental el banco de ADN, y yo creo que el ejemplo argentino es muy importante para aquí, para España. O sea, el ejemplo argentino yo creo que es el ejemplo a seguir, o sea, incluso el chileno, ¿no? El hecho de haber derogado esa ley de amnistía que se inspiraron en nosotros en nuestra ley de amnistía para hacerla, pero la derogaron y consiguieron, ¿no? O sea, juzgar a Pinochet es un ejemplo, yo creo que es el camino que tenemos que seguir aquí en España también, ¿no? ¿Y hay algo que podamos hacer nosotros como para poder ayudar o impulsar la creación de este Banco Nacional de Datos Genéticos? Es presionar al gobierno un poco para que haga eso, primero que se convierta esta historia de memoria en una cuestión de Estado y no de gobiernos, para que no siga pasando lo que pasa, ¿no? Que cambia el gobierno y entonces se deja de tener importancia, se deja de dotar económicamente, porque hay ciertos gobiernos que las leyes que no les gustan no las cumplen y las que les gustan sí, ¿no? Bueno, entonces, ya sabes que el banco depende de la CONADI, o sea, de la Comisión Nacional de la Identidad, que es una parte del Ministerio de Justicia, con lo cual... Claro. Es que queda atado al gobierno, no importa quién esté gobernando. Claro. Todo esto debería depender del Ministerio de Justicia. Lo que pasa es que nosotros, claro, pero no depende de patrimonio. Los estamos tratando como si fueran excavaciones arqueológicas, no como si fuera una cuestión de justicia, ¿no? Entonces, ese es el problema, debería depender del Ministerio de Justicia. Lo que pasa es que nosotros en justicia también tenemos un problema, que Pillado también lo puede decir, ¿no? Que el hecho de que el dictador muriera en la cama supuso que el Tribunal de Conducta, que creo que se llamaba antes, bueno, Pillado puede decir exactamente el nombre que tenía, al día siguiente pasará a ser el Tribunal Supremo, ¿no? Aquí en España. Y sigue siendo el Tribunal Supremo, ¿no? Porque la forma de elegir, los jueces los eligen entre ellos. Entonces, ese problema también lo seguimos teniendo, ¿no? No hubo una depuración. La ley de amnistía hizo que no hubo una depuración. Además, fue muy perversa. Y yo creo que Pillado puede ampliar más eso, ¿no? Para mí fue muy perversa, ¿no? Porque lo que hizo fue que la gente que tenía antecedentes sigue teniendo antecedentes, o sea, los que estaban luchando por la democracia y tenían antecedentes y habían sido condenados siguen teniendo antecedentes, pero todos estos torturadores y toda esta gente que cometió delitos de lesa humanidad no fueron juzgados y nunca tuvieron antecedentes. La aplicación de esa ley fue muy perversa y siempre pierden los mismos. Perdón, tenía el micrófono cortado. Bueno, lo entiendo. Justamente, y quizás sea un buen impulso esto, no solo la creación del banco, sino tratar de trasladar lo que tú decías hacia justicia, que es donde corresponde que todo esto lo estemos hablando. Habrá que ver si podemos, alguna iniciativa o algo en lo cual podamos participar todos para impulsar esto. No sé si hay alguna, pero si no hay alguna, igual habría que empezarla. Pero bueno, ya cierro mi palabra aquí. Y nada, pero muchas gracias, Begoña. Gracias a ti. Gracias aos dous. Non sei se Susana xa está A ver si por aí. ahora me escuchan. Sí. Bueno, en fin. Bueno, yo la verdad que había pedido la palabra para preguntarle a Begoña, pero todo lo que quería preguntarle ya lo contestó, así que le voy a hacer una pregunta a Rafael, que la inventé ahora para no perder el turno de palabra. A ver, Rafael, tú como fundador del Partido Comunista Gallego y de Comisiones Obreras, ¿me puedes explicar o nos puedes explicar qué ha pasado en este periodo de descomposición del sindicato obrero
y esa falta de credibilidad que tiene ahora, en diferencia a los momentos en los que tú estuviste luchando, tú y tanta gente, y donde realmente se lograban cosas, porque ahora como que no hay credibilidad sobre los sindicatos. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, me parece que tengo voz ya. Sí, sí. Tengo voz. Bueno, sí. Vamos a ver. Bueno, primero, yo a estas alturas soy fundador y afiliado de Comisiones Obreras, por ejemplo, y mi experiencia personal me lleva a considerar que, por un lado, el sistema, el neoliberalismo, ha tomado todo un montón de iniciativas destinadas a parcializar el movimiento obrero, a debilitarlo, sin duda ninguna, pero además de una forma muy profunda. Pues, por ejemplo, como una empresa que tenía pues 6.000, 7.000 trabajadores, que era mi empresa, la empresa Navante actual, de repente lo convierten en una empresa con 1.000 y pico trabajadores fijos, de aquella eran todos fijos prácticamente, aunque había también compañías auxiliares, y lo que hicieron fue reducir su plantilla de fijos a 1.000 y pico trabajadores y subcontratar prácticamente a todo el mundo más allá de esa cantidad de trabajadores. Es decir, lo que han hecho fue debilitar al movimiento obrero, parcializarlo y subcontratar en pequeñas empresas para tenerlas divididas, parceladas, etc. O sea, primero el sistema. Por tanto, el sistema actuó para debilitar al movimiento obrero. Luego hay otros aspectos que se refieren a la vida interna de los sindicatos, que ha habido un debilitamiento muy profundo y que en algunos casos pues sencillamente se han puesto a disposición de determinados partidos gobernantes. Yo creo que sobre todo la política de reconversión del PSOE a partir del año 82 fue un factor también de debilitamiento, donde se implicó a determinados dirigentes sindicales en su política, en la defensa de su política, en la aceptación de su política, y eso ha llevado a un debilitamiento general del sindicalismo. Por tanto, para resumir, el sistema actuó para debilitarnos, para debilitar al movimiento obrero, y luego la respuesta que hubo desde los sindicatos, pues en cierto modo, en algunos casos sobre todo, contribuyó a ese debilitamiento, porque en vez de oponerse a determinadas medidas, pues han pactado y han aceptado en parte esas medidas. No sé si te respondo adecuadamente. Perfecto, perfecto. Perfecto. De acuerdo, de acuerdo. Pois quedan dúas preguntas, xa finalizaríamos. Ahora voulle dar paso a ver, que non encontro o nome, a Sandra Armesto. A ver, hola, ¿se me oye? Sí. Vale. Yo tenía una pregunta para Rafael, pero ya está contestada, así que paso a Begoña. Tenía un par, pero me voy a quedar con una nada más. Bueno, a ver, intento las dos. Por un lado, desde el gobierno se está dando la idea de que van a dar un impulso a la memoria histórica. ¿Realmente eso tiene fondos o no tiene fondos? Solo es algo, una idea. ¿Se me entiende? Quiero decir, creo que es la ministra Calvo que estuvo hablando sobre impulsar la memoria histórica, las inhumaciones y, bueno, de estas cosas. Pero también he oído que realmente no hay, o sea, son palabras huecas, que no hay dinero encima de la mesa, que vosotros seguís teniendo que tener, o sea, que poner vuestro dinero, que realmente las pruebas de ADN tenéis que costearlas todas vosotros. Entonces yo quisiera saber cómo quedaba eso. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué la diferencia de las fosas comunes
en Galicia que estén en los atrios y en el resto de España están en descampados. ¿Por qué en los atrios exactamente? ¿Si hay alguna idea o es que, bueno, les quedaba a mano o una intención de que esa gente realmente estuviera en un sitio donde hay gente y donde la gente pudiera recordar a esas personas allí enterradas? Eso. Y otra cosa, sí. Muchísimas gracias a Rafael, a Begoña y a todos los que estáis escuchando y, por supuesto, a los que organizáis. Gracias. A ver, muchas gracias, Sandra. Yo creo que no son palabras huecas, ¿eh? O sea, sí que hay que tener en cuenta que en los 2 años de gobierno del PSOE hasta ahora, hasta enero, no han entrado en vigor unos presupuestos nuevos. Estábamos con presupuestos antiguos del PP que tenían 0 dotación para la memoria histórica. Sí que han dotado de dinero en estos presupuestos. No te puedo decir los millones porque no me acuerdo, pero sí que hay una cantidad de dinero para la memoria histórica. También han creado una Dirección General de Memoria que el director general es Fernando Martínez, es un historiador que yo conozco un poquito, que siempre ha estado metido en Andalucía, que él es andaluz, ha estado siempre metido en todos los temas de memoria histórica y ha sido muy activo, con lo cual no han buscado cualquier persona para rellenar, sino una persona que controla el tema y se preocupa por el tema, con lo cual yo ahí estoy muy tranquila. Y de hecho, ahora mismo sí que se están impulsando una nueva ley de memoria histórica que va a sustituir a la otra, está ya a punto de entrar en el Congreso a discutir, si no recuerdo mal, y en ella uno de los puntos sí que es que las pruebas de ADN sean a cargo del Estado, con lo cual yo creo que no son palabras huecas, que sí que se están dando los pasos adecuados para que las cosas mejoren. Y la segunda pregunta era... Uy, se me ha olvidado. ¿Por qué en Galicia enterraban a la gente en las fosas comunes en los atrios? Vale, es una cuestión de geografía nada más, es una cuestión de entorno geográfico. O sea, la distribución espacial de Galicia es muy diferente al resto de España. En ningún otro sitio está distribuido por parroquias como estamos nosotros, en ninguno. Eso a nosotros nos viene de los huevos, que está aquí en el siglo V, y seguimos con la misma distribución geográfica, ¿no? En Castilla, por ejemplo, hay un pueblo aquí y otro a 60 kilómetros, y dicen que están cerca. Entonces, es una cuestión, eso, solo de, o sea, no los iban a llevar a 60 kilómetros al pueblo al lado o a 3 pueblos, porque aquí se pasan 15 pueblos, ¿no? No van a recorrer 300 kilómetros para enterrarlos, entonces las cunetas es el mejor sitio. Aquí tienen disponible el atrio de la iglesia, y no es una cuestión de acompañamiento, porque si fuera por acompañamiento los enterrarían en el cementerio, pero los entierran en el atrio porque bajo su mentalidad cristiana, al que no es cristiano le da un poco igual, pero bajo su mentalidad cristiana era otra forma más de represión, porque los enterraban en un sitio de paso donde todo el mundo iba a pisotear sus cadáveres. Esa era la idea, básicamente. Comenta Manuel Nogueira da túa pregunta que nos presupuestos xerais do Estado do 2021 están recoñecidos 11,3 millóns para impulsar a memoria histórica. E damos paso á última pregunta, que entraría outra vez Álvaro. Non sei se andas por aí. Sí, estoy aquí. ¿Me oís? Sí. Vale. A ver, antes cuando Rafael hablaba de la democracia y decía que aunque la dictadura haya terminado en 1977, continúa la democracia, no está plena del todo. Pero yo tengo una duda para él, y es que yo desde mi punto de vista considero que realmente no tenemos democracia directamente. Y precisamente la duda es para él por una cosa, ya que, como comentó, de joven militó en las Juventudes Comunistas y luego estuvo toda la vida en Comisiones Obreras, que es el sindicato comunista. Supongo que tú sabrás, obviamente, que Karl Marx decía que lo que tenemos en la edad contemporánea es
una dictadura del capital, donde nos mandan, sin que hayamos escogido, los que más pasta tienen, y que Karl Marx planteaba la otra solución opuesta, que sería la dictadura del proletariado, donde la clase trabajadora, agrupada en un partido comunista, controlaría el poder. Eso supongo que lo sabrás. Entonces, si te das cuenta, hoy en día aquí en España tenemos la dictadura del capital, que es lo que Karl Marx criticaba, porque al fin y al cabo, en una democracia tenemos que escoger a los líderes, mientras que en una dictadura mandan quien no hemos elegido. Y aquí los que mandan son los que tienen el poder, los capitalistas, mandan los medios de comunicación, mandan los bancos y mandan las grandes empresas. En realidad, a los políticos que votamos en las elecciones no son más que títeres que están ahí para decir las 4 palabras que le mandan a decir otros. Y aparte, si hablamos de esto, ya no es solo que es una dictadura del capital como tal, sino que, a diferencia de otras dictaduras del capital, como puede ser Francia, puede ser Alemania, o puede ser Estados Unidos, que son simplemente la dictadura del capital y ya está, en España, aún encima, es una dictadura del capital con rasgos de la dictadura franquista. Por eso esas normas, como por ejemplo que hasta hace poco, como mencionabais, no era delito hacer apología al franquismo, pero sí hacer apología al terrorismo de ETA, o que todos los terroristas de ETA ya han ido al talego, ¿sabes? Pero mientras que todos los mercenarios franquistas, no, ¿sabes? O sea, a los de ETA les costó mucho poder entrar en política, mientras que Manuel Fraga pudo salir de ministro de Franco a político directamente. O sea, una dictadura de capital con rasgos de dictadura franquista, más aún encima rasgos de una sociedad estamental, porque aún encima aquí en España, tanto la monarquía como la iglesia tienen mucho poder. Y así que yo lo que quiero directamente es que, ya que vosotros, tanto Begoña como Rafael, sabréis mucho sobre el tema, aunque antes me dirigí especialmente a Rafael porque es comunista y por lo dije, lo expliqué lo de Karl Marx, que realmente, si os sabéis, no sé si estáis de acuerdo, pero realmente la dictadura franquista, en mi opinión, no acabó del todo. Lo que hubo fue un montaje de Juan Carlos de Borbón, el cual fue escogido a dedo por Franco, para continuar con un régimen donde, sin asesinar a nadie y sin mandar al talego a alguien tan fácilmente, siga habiendo ese tipo de políticas. Porque además, la verdadera democracia es la democracia participativa donde el pueblo participa. Y esto le llaman democracia representativa, pero al fin y al cabo es como esa dictadura del capital con rasgos franquistas y estamentales enmascarada de lo que llaman representación parlamentaria. ¿Sabes? Por eso aún tenemos una constitución que, cuando nos dicen qué bien la constitución, que no nada tiene que ver con la franquista, en verdad la constitución que tenemos es una mierda, porque si comparamos con la constitución de la Segunda República, la constitución de la Segunda República sí que era diferente de verdad a la franquista, ¿sabes? O que, por ejemplo, que tengamos ahí al rey y no se puede hacer referéndum. O lo de que los catalanes no pueden hacer un referéndum que sería democrático y como lo hagan, van para el talego también. Eso sigue siendo franquismo, porque precisamente Franco lo que hacía era perseguir el catalanismo. Por eso me gustaría que me dieseis vuestra opinión y vuestros argumentos, ya que yo todo lo que sé es por lo que leo y por lo que me informo, pero vosotros tenéis más experiencia y habéis vivido más. Y no sé si estáis de acuerdo conmigo con que lo que tenemos es una tapadera para enmascarar que continúa una especie de dictadura. No exacta, pero es que simplemente no matan a gente y eso, y un par de cosas más para disimular. Cuando queráis. Sí, te respondo yo. Vamos a ver. Primero, el proceso que se vive en España de la dictadura a la democracia, como explicaba antes, fue pactada con sectores del propio régimen. ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de acumular la fuerza necesaria para producir una ruptura que supusiese que los restos del franquismo pues fueran juzgados, etcétera, etcétera, por su responsabilidad histórica. Segundo, yo creo que cuando, es decir, plantear que hoy existe una dictadura, pues supongo que tiene mucho que ver con no haber conocido la dictadura de Franco, porque lo que existe hoy es, a mi juicio,
una democracia con una constitución, pero evidentemente mediatizada. Mediatizada sobre todo en la época del neoliberalismo, donde el peso de las grandes corporaciones económicas y demás es extraordinario, que además eso les permite tener muchos medios, como los medios de comunicación, pero evidentemente yo no diría que hoy existe una dictadura en España. Yo lo que diría es que existe una democracia limitada por la forma en que se pasó de la dictadura a la democracia y también limitada por el peso que tienen las grandes corporaciones. Eso es real. También es verdad que hay que decir que en estos momentos el sistema capitalista neoliberal a estas alturas pues está metido en una profunda crisis sin capacidad de encontrar salida. Por tanto, estamos formalmente en una democracia con una constitución, pero evidentemente nos encontramos con un peso de los grandes intereses económicos de envergadura que se traduce también en un gran peso pues, en los diferentes aparatos del Estado. Pero yo no confundiría o no diría que hoy existe una dictadura en España, pero sería un error grave. Y te lo digo porque yo trabajando en mi empresa, podía salir por la puerta a la hora de salir a comer o como fuera, y que un policía me cogiera y me llevara inmediatamente a la comisaría y me llevara a la cárcel inmediatamente. Es decir, yo creo que sería un error plantear que hoy en España existe una dictadura. Otra cosa es que evidentemente es una democracia condicionada, porque como muy bien decías ahora, en el caso de Cataluña, prenden a quienes defendieron la idea de un referéndum, aunque yo no lo comparta en absoluto, pero a quienes defendieron y defendían la idea de separar a Cataluña de España. En todo caso, Europa ya dio muestras de que eso es una barbaridad, pero no confundamos las limitaciones que tiene nuestra democracia con una dictadura. Pues muchísimas gracias, Rafael, por la pregunta. Vamos finalizar xa, porque dixemos antes que eran as dúas últimas mans que estaban levantadas. O que vos pediría era que, antes de pechar, lles déramos un aplauso que ben o merecen a Rafael e a Begoña. Gracias a todos. Graciñas por participar. Unha experiencia moi interesante. Un orgullo enorme compartir con vos, compañeiras. Susana dice algo. No tiene el micrófono conectado. ¿Perdón? Susana, que está diciendo algo, pero no tiene el micrófono conectado. Susana, le tienes que dar al micro que aparece abajo para activar el audio. Ahora sí. Ahora No, sí. mira, es que quiero trasladar una pregunta que me mandan por WhatsApp, porque es una compañera que no se ha podido comunicar de ninguna manera, Chelo Carvallal, y le pregunta a Begoña: ¿podéis a alguien preguntar si no sería necesario investigar y sacar a la luz también todos los archivos que hay aquí en Ferrol, y que esos sumarios también darían mucha información de lo que pasó? Y que quiere felicitar a los ponentes. Hombre, sería muy necesario por dos razones. El archivo de aquí de Ferrol está metido en un edificio con muchísima humedad y corre peligro de desaparecer. O sea, sería fundamental digitalizar el archivo. Tenemos un archivo militar, tanto en el ejército de tierra como el ejército del aire, digo el aire de mar, como la Marina, vamos, muy completos, que ocupan todas las causas que se han hecho en toda Galicia, bueno, en todo el tercio norte. En todo el tercio norte de España, todas las causas están aquí, tanto de tierra como de marina. Las causas de la marina están metidas en los túneles de la Graña, que es un sitio insalubre. Y las de tierra están en la avenida de Vigo, pero en las habitaciones donde están, en los sitios donde están, están en unas condiciones de hecho, yo voy a consultar las causas allí y algunas están en muy mal estado. O sea, sí sería necesario, yo creo,
una digitalización, eso supone mucho dinero porque son muchas horas de trabajo, entonces hay que pagarle a alguien para que lo haga. Supone una digitalización de todas las causas para que no se pierdan y para que pudiera ser mucho más sencilla su consulta, porque si están digitalizadas se pueden consultar por internet y no hay que desplazarse al lugar y manosear las causas, que es una forma de la grasa de las manos. Allí nadie utiliza guantes ni utiliza nada. La grasa de las manos es la que estropea los documentos. Sería importantísimo, por supuesto que sí. Y una vez digitalizados, son una fuente de información muy importante para esclarecer todos los hechos de aquí, sin perder de vista que el punto de vista de las causas es el punto de vista de los represores y a veces sus argumentos son muy perversos, ¿eh? O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pois creo que ahora sí finalizamos. Moitas grazas a todos por participar, a Rafael e a Begoña polas súas explicacións e súas experiencias, e aos demais por haber feito tantas preguntas, e moitas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, ha sido un placer. Gracias. Chao. Un beso enorme, Chao, graciñas por todo.